Hello, descubridores y descubridoras. Ha llegado el primer día de la temporada 2023 de Puy du Fou España, y estamos aquí principalmente para ver sus novedades, sus nuevos espectáculos, en especial uno de ellos, el Misterio de Sorbaces, que tenemos unas ganas tremendas de verlo. Sabemos que hay muchas cosas nuevas, no queremos adelantarnos porque vamos hacia adentro, tenemos una agenda apretada y vosotros nos vais a acompañar. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Acreditados y al lío. Hay bastantes zonas como lo que vemos aquí porchado con sombra. También están plantando muchos árboles nuevos, no sé si son autóctonos, no sé cómo son, pero sí que hay mucha más vegetación plantada. Vemos al fondo cetrería cómo está funcionando, y también tenemos nuevas zonas justamente al lado del Último Cantar con animales, y toda la zona de la Puebla Real hasta más allá del Último Cantar hemos visto que también han puesto adoquines. Veo muchos cambios por aquí y veo también que tienen pequeñas zonas a cobijo, como veis aquí, y además también tienen pequeñas tiendecitas y pequeños puestos para tomar refrigerio. Empezamos por una de las novedades, de tal palo, y como sigue, pues tal astilla. Vamos a por ello. Y una de las novedades que estamos entrando ahora, que es de tal palo, es la evolución de lo que teníamos antes, que era el último vagar, que eran como unas escenas que nos íbamos encontrando a lo largo de todo este camino, por unas montañas y tal. Pues ahora parece que ha evolucionado, lo han perfeccionado, y vamos a ver en qué consiste este nuevo show. ¿Qué pasa, forasteros? Me cago en la masala, que ya me han hecho perder otra vez la cuenta. Es que tenéis fiebre y todo. Adiós, madre. O sea que tenemos una tropa de feriantes con 2 o 3 zambos. Nada más que llegue al primero, le tienes que decir, de tal palo. ¿Qué tienes que decir? De tal palo, de tal. Yo sí que soy carpetano de aquí, del Cerro del Bú. ¿De tal palo? ¡Tal astilla! De tal palo, tal astilla. Gutiérrez. De tal palo, tal astilla, Gutiérrez. ¡Eh! ¿Qué pasa, buena gente? ¡Chico! ¡Al cielo transhumancia por la Cañada Real! Descubridores, tenemos ya este nuevo espectáculo, este 2.0 de lo que era el último vagar. Ahora es mucho más grande, es mucho más largo, está más preparado, de hecho tiene muchas más zonas arboladas, más vegetación, todo está mejor montado, cada escena está muy diferenciada una de la otra. Hay escenas que son un poquito más divertidas, otras que son un poquito más dramáticas, un poquito más serias, algunos personajes son muy carismáticos. Yo os recomendaría que lo hagáis, no tenéis por qué parar y ver todo, es como una ruta que vais haciendo, los vais viendo, algunos se superponen, algunos esperan a los otros, es un buen caminito y está guay. Para activar cada una de las escenas es fácil, hay una palabra que tenéis que decir. ¿Y cuál puede ser? Pues de tal palo. Así los despertáis y escucharéis lo que os tiene que contar la siguiente generación. Una cosa que preguntáis mucho es sobre el castillo que hay detrás de mí, que muchos pensáis que estaba aquí desde los inicios. Lo dejaremos a vuestra imaginación, pero Puy du Fou es muy realista. Y ahora os vamos a enseñar lo que presuntamente parece un salón nuevo, a donde nos van a invitar a un café. Y estamos justamente en la zona del final, en la zona del Sueño de Toledo. De hecho, si me giro, ahí veis las gradas. No sé dónde nos llevan, ahora os lo enseñamos.
y la plaza en la que me encuentro ahora está quedando bien distinta a los anteriores años. Detrás de mí, a pluma y espada, que aunque no es una novedad, hemos vuelto a entrar, nos ha vuelto a emocionar. Y detrás de mí, lo que es esta zona de aquí, todo esto es nuevo. De hecho, esto es el nuevo restaurante que vamos a tener y dentro va a haber un nuevo espectáculo a partir de mayo. Aún están haciéndolo, aún están trabajando en ello, pero muy pronto, justamente detrás, vais a tener otra de las grandes novedades de este año. De hecho, el tercer espectáculo que estrenarían en 2023. Toda esta zona está cambiando muchísimo y es un auténtico gozo, y ahora ya nos toca descubrir la gran novedad de este año que está detrás de mí, y es el misterio de Sorbaces, en esas gradas tan impresionantes que veis ahí. Seguro que nos sorprenden. Y en la misma zona, entre el nuevo restaurante a pluma y espada y el misterio de Sorbaces, han puesto también una nueva zona de columpios para los más pequeños. No le falta detalle a esta zona. Se llama el taller de Don Serapio, que en la primera temporada ya vimos la tienda puesta justamente en la Puebla Real, y parece que el señor Don Serapio, que hacía caballitos, cosas de madera y tal, pues les ha construido a los más pequeños todo un lugar para jugar. Tras de mí, el escenario del misterio de Sorbaces. Ya hemos terminado, ya lo hemos visto. Ha sido espectacular, como todos los shows de Puy Du Fou. ¿Qué se puede decir? Han habido spoilers, sí, lo habéis visto, aquí es vosotros mismos. Y ahora trataremos de hablar en otro lugar con menos spoilers. Descubridores, y ahora sí, fuera de spoilers, os querría hablar así por encima de lo que me ha parecido este show. Y es que me ha sorprendido mucho, lo dividiría en dos partes. No sé si me escucharéis bien porque hace bastante viento. Una de las partes, la parte ecuestre, esos juegos con los caballos, esas piruetas, bestial, unas cosas muy chulas, muy bonito. Y la segunda ya, la parte esa en la que el escenario empieza a transformarse y pasan cosas que no te esperas. Si no os habéis visto los spoilers, no os lo voy a decir, pero es como que dices, vale, aquí va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero es que pasa mucho más de lo que te esperas. Entonces, genial, una oferta sensacional que completa más el parque, tal y como dice el director que nos ha estado explicando ahora la despedida. Un show maravilloso, un show que me ha encantado, me ha gustado mucho, y esperemos que puedan continuar así para completar lo que dicen, una oferta ya del día completa. Y ahora ya sí que se puede tener una experiencia completa desde la mañana hasta la noche, continuada de shows y de diferentes experiencias. Descubridores, y aquí ya nos despedimos, que parece que el viento me da una pequeña tregua. Nos vemos muy pronto y no olvidéis suscribiros y dar a la campana para ver más actualizaciones. ¡Vuelve el viento! Tenéis muchos más vídeos de Puy Du Fou y gracias siempre por estar ahí. Adiós.